¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestros panelistas de día miércoles. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Muy bien, Fernando. Buenos días a todos y a todas. Saludos, Alberto. Y también a Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? ¿Te ¿Sí, atoraste? me escuchan? ¿Te atoraste? Sí. Nos vemos bien. Sí, te escuchamos bien. Ahora sí. Estoy bien. Estoy difónico. Sí, está ahí un poquito difónico. Parece que estuviste cantando ópera. Sí. Ayer. Una buena naranja valenciana, sí, ya que se te pasa. Una buena naranja valenciana, sí. El trabajo nocturno. Sí. Está buena el trabajo nocturno. Bueno, vamos a una serie de cosas que me parece que son bastante interesantes. Sigue avanzando la Convención Constituyente y hay puntos donde creo que hay buen material para poder conversar. Por ejemplo, este concepto, nosotros tenemos como statu quo hace muchísimo tiempo una policía de carabineros que está, que para todos los efectos prácticos es una policía de carabineros como en muchas otras partes del mundo que están muy militarizadas, que se les pasan armas, que tienen vehículos, tienen una serie de instrumentos que la ley les confiere para resguardar la seguridad pública, y se está discutiendo en la convención la posibilidad de desmilitarizar la policía. ¿Qué significa eso a tu juicio, Alberto? Bueno, el significado de la desmilitarización es básicamente pasar una etapa más preventiva. Yo creo que el concepto es un poco grueso todavía. Me parece que la policía chilena tiene efectivamente un déficit en prevención y en investigación, ¿no? Y en llevar bien las investigaciones que concurren en la producción de pruebas. Eso también es parte, además, de la prevención de siguientes delitos. Y en otorgarle, además, a los tribunales condiciones mejores para poder ejecutar sus tareas. Creo que ahí hay un déficit bastante importante. Ahora, desmilitarizar, claro, se entiende bajo la lógica de que cuando hay problemas más urgentes, más graves, se recurre a una policía de fuerzas especiales que tiene un sentido un poco más militar, con armas de mayor calibre, con un tipo de despliegue que es diferente al de a la policía regular. Ahora, eso existe en todas partes. O sea, a veces ocurre que no está dentro del mismo cuerpo de la Policía Nacional, sino que está en otro cuerpo. Eso está en todas partes. El punto es cómo se usa, cuándo se usa, la frecuencia de uso. Creo que pensar en que se puede eliminar una sección de ese tipo no tiene mucho sentido. Me imagino que se refieren básicamente a un uso mucho más moderado de la cantidad de veces, de las ocasiones para usarla. Pero creo que el gran problema es el que tú planteas, que son definiciones que están en construcción, o si están hechas no se han dicho exactamente a qué refieren, tal como cuando se dice que una policía feminista. Efectivamente hay un problema de definir qué significa eso, si es una cosa súper normal que tiene que ver con la igualdad al interior de la policía, que no hayan los problemas que han existido, que hay mujeres carabineras que no han podido amamantar a sus bebés porque no las dejan hacerlo, no las dejan ir salir y tomarse las horas que corresponden como trabajadoras. En fin, o sea, son situaciones que son bien diferentes a entender qué significaría definir una policía de una determinada manera. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la Convención es establecer definiciones cuyos significados son muy amplios, y este es un caso donde creo que faltan precisiones. Sí. Pancho, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo creo que hay que analizar qué ha sido Carabinero y cuáles son los problemas que ha presentado la institución. Si es que alguien en la constituyente está pensando hoy día que quitarle poder de fuego a Carabinero es una buena idea, creo que están equivocados.
creo que la palabra apunta, y ahí habría que ver el espíritu finalmente con que salga la ley, a quitarle la estructura militar que tiene Carabineros. Es decir, si tú pusiste a Carabineros en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, depende de la autoridad civil, ya no está en el orden ese del Ministerio de Defensa y ligado a las Fuerzas Armadas, tienes que cambiar su estructura militar, y la estructura militar es la que ha permitido de alguna manera que esta institución se mande sola. Y cuando se manda sola y está jerárquica y tiene esta cosa del secretismo militar, etcétera, permite una serie de cuestiones que hemos visto en este tiempo. Es decir, desde las investigaciones internas se producen de una determinada forma que no debiera ocurrir, pero fundamentalmente también en los aspectos de la corrupción. Por lo tanto, creo que el espíritu de quitarle la lógica de policía militar apunta más a la estructura jerárquica que hoy tiene y la dependencia para ubicarla bajo control político, con el objeto de que todo lo que pueda hacer a futuro se enmarque en esa línea, apegada a los derechos humanos, con paridad de género, etcétera, que es lo que plantea de alguna manera este articulado constitucional. Sí, ahora, estas son de las típicas reformas, Alberto y Francisco, que son de las que debieran ser mucho mejor comunicadas incluso que algunas otras, porque la posibilidad de la ciudadanía de entrar en contacto relativamente cotidiano con la policía, no necesariamente porque se comete un delito, sino que por múltiples razones, es muy alta. Y por lo tanto, entender cuáles son las funciones, ver cómo se desarrolla esa relación entre policía y ciudadanía, es algo que tiene que también materializarse de forma muy rápida, si se van a cambiar las cosas. Sí, yo tengo la impresión de que uno de los problemas por los cuales se le ha complicado la escena a la convención es que ha hecho una constitución que es extensa, pero no precisa, porque uno podría decir, bueno, es extensa, pero es precisa. Si es extensa y precisa, claro, se entiende la extensión, pero cuando tú abres muchos flancos, y esos flancos no están cerrados, porque cuando empiezas a cerrar, ya no te funcionan los 2/3, entonces debes dejar abierto a que la ley termine el proceso que se abrió en la Constitución, cosa que es legítima, pero con todo quedando muy abierto, la Constitución como objeto de análisis único, que va a ser lo que se va a juzgar en el plebiscito, parece muy vaga, muy imprecisa y demasiado ostentosa en la cantidad de cosas que hay que cambiar. Entonces, yo creo que allí es donde uno esperaría que se aproveche esta instancia para ir precisando conceptos, para ir precisando, y tal vez a veces no estableciéndole un gran concepto simbólico, histórico. A veces quizás hay un exceso de historia, ¿no? De necesidad de hacer historia. A veces es mejor decir claramente qué es lo que significa, qué es lo que se está pensando cuando se habla de feminismo, qué es lo que se está pensando cuando se habla de desmilitarizar, y sencillamente poner lo que estás pensando en específico, y no poner un concepto genérico que mañana puede ser utilizado para muchas otras cosas, para mañana en un momento de fiebre, para someter a un tribunal judicial a un problema porque sencillamente no se aplicó la perspectiva de género adecuadamente, bajo ciertas perspectivas, bajo ciertas condiciones, y obviamente eso no va a prosperar, pero va a generar una irritación en el sistema que se podría haber evitado. Creo que hay mucho todavía por hacer. Creo que esta última semana han sido más bien un poco mejores para la convención, ha ido mejorando, pero el escenario es un escenario difícil y se necesita mayor claridad. Yo insisto, la Constitución puede ser larga, pero si es larga y además deja mucho flanco abierto, no está cumpliendo la única virtud que podría tener el que sea extensa. Sí, Francisco. Yo ahí, claro, uno plantea las nuevas constituciones, las que se hacen a partir del siglo XXI, tienden a generar y registrar muchos derechos, ¿no? Y
y a dejarlos por manifiesto ahí. Y eso ha hecho que justamente, especialmente por los nuevos derechos, los derechos sociales, etcétera, sean articulados muy largos. Y estamos hablando de constituciones en todas partes, incluso hasta la constitución alemana, que tenía 160 artículos, tuvo que subir a 181, claro, ellos tienen Estado federado, es distinto el cuento, pero acá podemos terminar con una constitución de 400, y yo siempre me pregunté si era necesario eso, ¿no? Porque considerando los tiempos que vivimos, las modificaciones tan rápidas que se sufren día a día por la tecnología, por los nuevos derechos, por las cosas que van irrumpiendo, si no era más útil hacer una constitución de poco articulado, fácil, movible, ágil, ¿no? Para los tiempos que nos toca vivir. Bueno, finalmente se optó por esta otra, donde efectivamente hay cosas que van quedando en el vacío, y uno espera que estas últimas semanas, con la comisión de armonización, la comisión de derechos políticos, etcétera, y especialmente en el preámbulo, que va a ser lo que todos vamos a leer y vamos a tener que aprendernos de memoria para recitarlo como hacen los argentinos, quede plasmado ese espíritu, y luego veremos cómo se va en esta transición, ¿no? Que también es parte del trabajo de este último mes de la convención. Y finalmente ahí leer este borrador y ver de qué manera van quedando esos derechos plasmados, de qué manera se van a implementar, cuánto va a tener que avanzar el próximo Congreso, pero todavía yo le pongo ficha a la convención. Estoy convencido que este trabajo final de armonización va a permitir tener un borrador interesante, moderno, nuevo, con algunas cosas que no le van a gustar. Alguien por ahí hacía una dinámica del pollo, ¿no? Es decir, si uno ve un pollo, no te gustan todas las presas, no te gusta el contre, no te gusta, no sé, el corazón, pero si lo vas desmenuzando, finalmente te vas encontrando que tiene cosas muy buenas. Bueno, finalmente eso puede ser con nuestra Constitución. Siempre va a haber algo que no nos va a gustar, pero el borrador creo que va a tener muchos aspectos que son para un Chile nuevo, distinto, que implementarlo quizás va a costar, pero que efectivamente tiende a permitirnos avanzar hacia una sociedad de derechos. Sí, una de las cosas que probablemente va a pasar en estos próximos días, Alberto y Francisco, es que a raíz de que está ya en los últimos minutos de la convención para desarrollar este texto, probablemente va a haber una sobreexposición de todo lo que tiene que ver con la convención y va a disminuir de alguna manera lo que hasta ahora había primado durante este mes y algo, que era la sobreexposición respecto a la instalación del nuevo gobierno, con todos los vaivenes y traspiés que ha tenido. Pero los hechos de baja probabilidad y alto impacto siempre están rondando, y desde ese punto de vista hay un montón de materias que se están tratando. Hay un proyecto de ley de seguridad pública que ha presentado el gobierno, y hay un montón de hechos que se están dando frecuentemente que, hacen que esta prioridad informativa entre la convención y el gobierno esté básicamente como un ping-pong, digamos. Sí, ¿sabes lo que? Mira, yo creo que hay varios factores ahí. Pero hay uno que a mí me parece súper interesante, porque creo que parte importante de las dificultades del gobierno y de la convención es que tú vienes de un lugar. Efectivamente, ese lugar de donde se viene es un lugar que perdió una gran batalla ideológica y cultural. El modelo político, el modelo económico anterior fueron derrotados por esta nueva formación de instituciones, fueron derrotados por este nuevo gobierno. Ahora, ¿fue derrotado todo lo anterior? No, yo creo que el gran problema de lo anterior es que prometió un sueño que nunca supo cumplir, pero que sigue siendo un sueño. Y quien crea que ese sueño no está presente, cometerá un error igual o peor que los anteriores. Ese sueño fue la promesa de llegar a ser un país desarrollado. Y el 2011 los chilenos incorporaron en su idea de desarrollo la idea de los derechos sociales. Pero eso no obsta del desarrollo económico. El gran sueño entonces era hacer realidad esta promesa que nunca se cumplió por parte de la concertación,
del crecimiento con equidad, pero no solo con equidad, sino que además con derechos sociales. Y esa búsqueda de parecerse menos a Estados Unidos, estaba con un académico español recién y me decía, así que ustedes están en salir de Estados Unidos y meterse en Francia, me decía. Bueno, es una forma de resumir. Claro, de convertir un poco a Chile en un país de un estado de bienestar. Bueno, sí, fantástico. El punto es que ese es el desarrollo, pero ese desarrollo no está en contradicción, ni mucho menos, al contrario, necesita un plan de desarrollo importante. Y eso yo creo que con este ritualismo excesivo del gobierno, la convención, con esta mirada más bien integrativa, más social que económica y política, hay una sensación de que no es un eje fundamental. Y esa sensación es compleja porque yo creo que ese sueño sigue vigente. Ese sueño perdió herramientas, perdió actores, pero no se perdió el sueño. Francisco. Sí, y yo creo que eso, de alguna manera, el grueso de la convención lo tiene muy claro, ¿eh? Y por eso ha ido generando, porque para bailar hay que poner música, y para garantizar derechos, obviamente que el Estado tiene que tener recursos y tiene que seguir con una economía pujante, que se ha manifestado de alguna manera en Chile en los últimos años y que tiene cierto predominio respecto a otros países de América Latina. Y eso, de alguna manera, está. El hecho que, por ejemplo, la nacionalización del cobre, que aparecía como uno de los fantasmas fuertes en la convención, haya quedado ayer fuera, te demuestra que la inversión en ese sector es muy probable que se mantenga. Entonces, ahora va a tener que existir por parte del gobierno una garantía y también un impulso para que todas estas inversiones que estaban proyectadas vuelvan o se reactiven. Creo que ese tipo de cuestiones, porque es fundamental que todos estos derechos que van a quedar en la Constitución sean financiables. Y cuando lo fueron en algún momento, hubo un sector que se opuso. Es decir, no estoy hablando que fueran completamente financiables, pero sí efectivamente el país pudo haber hecho un esfuerzo mayor en la búsqueda del crecimiento con igualdad o con equidad. Ahora, ese sector tiene que comprender que esos sueños siguen presentes, como dice Alberto, y que tiene que ser un poco más generoso, el sector que se opuso en el pasado. Y hay parte de la Constitución que obviamente van a afectar esos derechos, los derechos de los sectores privados, pero efectivamente no tanto como para que el país se paralice, que es lo que plantean que ellos va a ocurrir, porque han quedado fuera, justamente como te decía, de la normativa de la Convención. Es una tarea dura, además que toda esta implementación que va a ser 2, 3, hasta 4 años, también se va a entroncar o se va a medir con lo que vaya pasando en el mundo. Hoy estaba viendo la inflación interanual en Alemania del 7,4%, es decir, la más alta desde 1981. Nosotros tenemos una interanual del 10,5%. En marzo la inflación en Alemania fue sobre el 1%, es decir, estamos con índices, con el precio del dólar elevadísimo, la guerra de Ucrania, los commodities, el petróleo, el gas, etcétera. Todo eso va a afectar efectivamente que estos derechos garantizados puedan ser cubiertos si es que no nos va bien como país. Afortunadamente hay algunas cosas que siguen pujantes en la economía nacional y en ese sentido va a ayudar. Sí, bueno. Pero aquí hay que tener paciencia, ¿no? Es decir, y la paciencia parece que es lo que menos todos tenemos hoy en Chile. Ahora, para un país básicamente exportador de recursos naturales, como somos nosotros, teóricamente, de pronto, esta súbita situación inflacionaria, de pronto te podría incluso hasta beneficiar en determinados productos, pero al final tú eres un país que exporta recursos naturales, pero importas todo el resto. Y por lo tanto, en ese neto final, hasta ahora la ecuación no es benigna. Sí. Lo que pasa es que hay países que uno empieza a evaluar cuáles son aquellas cosas que efectivamente son necesarias de importar y cuáles no, ¿no? Y ahí es donde el hecho de calentar la economía o tener sobreconsumo en determinadas cosas que vamos desechando cada 6 meses es donde nos puede ayudar también a mirar el mundo distinto.
Alberto. Sí, lo que pasa es que yo creo que si uno mira la tendencia larga, es que en general el impacto del consumo en el crecimiento era una de las variables fuertes. O sea, vivíamos un poco de lo que consumíamos. Y nuestra capacidad de innovar, de generar productividad, siendo un país que con un alto nivel de ingreso per cápita en promedio, naturalmente hay un tema de distribución, pero un alto nivel de ingreso per cápita respecto al resto de América Latina, y sin embargo uno no veía, ahora se está recién despertando ese sector, un ámbito de innovación muy consolidado. O uno veía, por ejemplo, que se hacen muchas investigaciones, muchas patentes en el mundo a partir de investigaciones hechas por académicos chilenos, que son reconvertidas en patentes, pero no son patentes chilenas. Entonces hay un tema de construcción ahí que requiere un camino nuevo, y ese es el gran desafío, a mi juicio. Lo ha planteado el presidente Boric, lo planteó en campaña, lo planteó después, puso un ministro de Ciencia que tiene una experiencia en la vicerrectoría de la Universidad de Chile al respecto, donde va a tratar de tener que articular los sectores productivos con el mundo de la investigación y generar nuevas formas de desarrollo. Nosotros no vamos evidentemente, con la matriz de desarrollo que estamos ocupando, ya agotamos todas las posibilidades, y por supuesto eso no hay que cerrarlo, hay que mantenerlo, pero por supuesto hay que hacer cosas nuevas, y para eso se necesita mucha coordinación. Ese trabajo de coordinación espero que comience pronto, porque tenemos poco tiempo en el fondo para poder generar una nueva base de desarrollo para Chile, y una de las deudas pendientes de este gobierno, de la convención y de toda la nueva élite, y también de la antigua, es tener un modelo de desarrollo más o menos consensuado y suficientemente tecnificado para poder saber cómo se aplica en los próximos años. Es una deuda pendiente de los anteriores miembros de la élite y de los que están entrando también. Francisco. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. El tiempo se nos acaba. El mundo no te da oportunidades. Es decir, si tú quieres dar un salto como país, tienes que avanzar en ciertos negocios y dejar de mirar tanto la venta, los servicios, el consumo, como nuestro caballito de batalla. Hoy vimos que Cencosud compra supermercados en Estados Unidos, invierte $700 millones para comprar 160 supermercados. Bueno, es decir, tenemos empresarios pujantes en un sector de la economía. ¿Dónde están el liderazgo empresarial para el otro sector? ¿Cuánto acompaña Corfo los nuevos proyectos? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en ciencia y tecnología? ¿Y cuánto el mundo nos va a permitir que avancemos en ese sector? Bueno, todo eso es parte del liderazgo. Es decir, los países, cuando tienen que dar un salto, hacen esfuerzo y lo hacen. Creo que hemos estado mucho tiempo con un presupuesto de ciencia muy bajo que todos los países, que muchos países, incluso que Argentina. Tenemos pocas posibilidades de entrar en ese mercado, pero existe, y ahí hay que poner la ficha. Si el presidente Boric lo dijo durante la campaña, lo planteó en el discurso inaugural cuando ganó en diciembre, bueno, es hora de que el Estado acompañe esa posición, pero que además los privados entiendan que no solo se trata de comprar y vender, que de repente hay que producir, crear, inventar y meterse en cosas que son riesgos, y ahí es donde nos está fallando el liderazgo empresarial en Chile. Sí, bueno, yo me imagino que también hay una suerte de congelamiento de inversiones hasta que uno se haga, o por lo menos este grupo que invierte, tanto privado, nacional como extranjero, sepa exactamente a qué atenerse respecto de los cambios que se están produciendo en el país. Particularmente estoy refiriendo a la Convención, digamos, a lo que quede delimitado en la Constitución respecto, por ejemplo, entre otras cosas, de las posibilidades de acceso de la inversión extranjera. Eso me parece de Pedro Grullo, que va a haber un stand-by hasta por lo menos que se tenga clara conciencia, primero, si se aprobó o no se aprobó, y qué es dónde están los espacios para poder ser parte de esa matriz, digamos.
Sí, y también los precios y cómo se maneja el mercado. Pero yo siempre digo, preguntémosle a los chilenos si en vez de sacar el 10% de los fondos de pensiones para un determinado momento, están dispuestos a poner un 10% de los fondos de pensiones para que Codelco invierta en proyectos mineros. Y que eso puede ser una apuesta a futuro. Es decir, hay que pensar fórmulas creativas. La plata está, la tenemos, está ahí. Hay que ver si se usa o no se usa, o si los chilenos quieren usarla en algo. En una de esas, yo prefiero que en vez de estar en un determinado retail, parte de mi porcentaje de la AFP estén invertidos en empresas nacionales que puedan producir algo nuevo o generar nuevas riquezas a futuro, incluso para otras generaciones. Bueno, es que ahí tocaste un punto que no nos va a alcanzar el tiempo, Francisco y Alberto, pero que es un punto bien impresionante, que es el que tú no tienes nada que decir respecto de cómo se invierten los fondos tuyos. ¿Y dónde? Eso, claro. Cosa que pero tampoco el Estado te lo permite, porque no se pueden invertir en Codelco, por ejemplo. Y quizás llegó el momento de replantearnos la posibilidad de que esos fondos se inviertan ahí. Habría que buscar fórmulas, no sé. Eso lo saben más los expertos de apertura de bolsa y esas cuestiones, pero sí son apuestas a futuro. Nosotros, como bien decía Alberto, lo decías tú, Fernando, seguimos con modelos de desarrollo muy atados a lo que fue el Chile del siglo XX. Bueno, ¿cuándo damos el paso? ¿Cuándo dejamos de decir, bueno, recaudemos más impuestos, que es una fórmula para ganar? Sí, es una fórmula para poder responder a los derechos sociales, pero también hay otras fórmulas cuando el país se pone creativo, emergen ciertos liderazgos y dice, bueno, vamos a buscar otras fórmulas, nos podrá ir bien, nos podrá ir mal, tenemos el litio, tenemos la posibilidad tecnológica, tenemos el cobre. Ahí la palabra clave, que a un minuto que te lo doy a ti, Alberto, es tenemos que ponernos creativos, como dijo él. ¿Qué tanta creatividad tenemos en realidad, más allá de todo lo que podría ser la fantasía que nos gusta escuchar? No, yo creo que hoy día, si uno mira, por ejemplo, si uno ve el tipo de innovación que tiene uno de los lugares con mayores niveles de PIB acumulado en innovación en el mundo, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco no desarrolla alta tecnología, no gasta tremendas cantidades de dinero en maquinarias de alto nivel, tiene centrados los mecanismos de innovación en asuntos que tienen mercado, que tienen posibilidades, no sé, voy a poner un ejemplo que existe, pero no sé, la posibilidad de la calefacción de los hogares. Investigan sobre eso, generan productos para eso, generan innovaciones para eso, lo trabajan con extranjeros, con nacionales, en fin, tienen métodos educativos que lo promueven. O sea, hay un trabajo que genera que ser uno de los lugares del mundo con mayor PIB en innovación, sin ser los que desarrollan los grandes aviones, sin ser los que desarrollan las tecnologías de punta que van al espacio, nada de eso. Entonces, no hay que imaginarse que la tecnología es una cosa así gigante para hacer unos celulares increíbles. No, la tecnología es fundamentalmente la capacidad de resolver problemas a partir del ingenio, ¿no? Eso es todo. Y para eso se requiere una cierta formación. Resolver problemas sociales también es parte de una tecnología. Ser capaz de superar la pobreza no subiendo la cantidad de bonos que vas a entregar, sino que haciendo intervenciones urbanas, generando condiciones ecológicas distintas, en fin. O sea, bueno, eso tiene que ver con la innovación. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Alberto Mayoli y Francisco Martorell. Cuídense, que les vaya bien y pónganse creativos, y pónganse muy creativos, que es lo que viene, les parece. Lo vamos a hacer, Fernando. Tranquilo. Chao. Un abrazo. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados.